curso de secretos de la psicofarmacología. Muy bien, lo primero, yo quiero develar algún misterio sobre de qué es lo que vamos a hablar y de qué es de lo que no vamos a hablar. De lo que no vamos a hablar es de papers, de publicaciones, no voy a citar trabajos y no voy a hablar de ningún medicamento en particular. De lo que sí vamos a hablar, si es que estamos hablando de secretos, necesariamente tenemos que hablar de cómo ejercitamos, cómo realizamos el ejercicio de la medicina basado en la evidencia. Y el ejercicio de la medicina es una trilogía. O sea, son 3 obras que actúan en simultáneo. Es la evidencia publicada, la mejor evidencia publicada, la experiencia y el juicio clínico y las preferencias de los pacientes. Esto es en simultáneo. Obviamente que uno cuando lee trabajos lo que está haciendo es actualizar su información. Nos estamos actualizando y eso es importantísimo, nadie lo duda. Pero ejercer la psiquiatría, la medicina, la psicología, en fin, ejercer la medicina en general basado en la evidencia exige estas 3 cosas. Hoy de lo que vamos a hablar es de cuáles son los escritos que guían en lo particular mi juicio clínico, basado en la experiencia de estos 40 años de médico. Entonces, muchos de ustedes podrá coincidir, podrá no coincidir, ¿verdad? Pero esto es de la manera en que guío la toma de las decisiones al momento de tomar justamente caminos psicofarmacológicos. E insisto también con respecto a las preferencias de los pacientes, aún a veces, por supuesto, no vamos a hablar de pacientes psicóticos agudos, pero en medicina en general y en las demencias también, las preferencias de los pacientes son importantes porque eso asegura la adherencia de un tratamiento. Tal vez el paciente elige la segunda opción y no la primera que nosotros hubiéramos elegido, pero definitivamente esto va a aumentar la adherencia. Yo les pido por favor que apaguen el micrófono porque me vuelve a mí y me genera ruido, evidentemente. Entonces, esta trilogía es lo que hace a cómo ejercitamos todos la medicina y la psiquiatría basada en la evidencia. Bien, el segundo aspecto que quiero develar es algunos misterios sobre la demencia. ¿Qué son las demencias en general y qué es lo que no son? Las demencias, en general, la mayoría de las veces son crónicas y progresivas. Y esto nos obliga a averiguar en qué estadio de esa cronificación estamos. Para separarlo en 2 grandes líneas. Una persona puede estar enfermo, por ejemplo, de la enfermedad de Alzheimer y estar en etapa predemencial. Tenemos el famosísimo caso del presidente Ronald Reagan, que ya tenía enfermedad de Alzheimer, estaba en etapa predemencial y completó todo su segundo mandato de gobierno. Entonces, hay que estadificar, hay que saber en qué momento del estadio estamos. Esto lo aprendimos muy bien de los oncólogos. No es lo mismo un tumor recién que se está desarrollando, un tumor primario, que ya tener diseminación y metástasis en todo el organismo. Entonces, tampoco es lo mismo un deterioro cognitivo predemencial que una demencia leve, moderada, severa, severísima o muy severa. Entonces, claramente eso va a determinar también qué tipo de toma de decisiones vamos a realizar. Las demencias presentan todo tipo de alteraciones cognitivas. Las pueden ser corticales anteriores, medias, posteriores, pueden ser subcorticales bien centroencefálicas, subcorticales en centros neurológicos específicos. Cada uno va a dar alteraciones neuropsiquiátricas muy específicas. Ahora, esto nos lleva a que siempre tenemos que tratar de objetivarlas. ¿Cuáles son las evaluaciones neuropsicológicas? Y de la misma manera, también las demencias presentan alteraciones psiquiátricas. Todas. Todas las alteraciones psiquiátricas que hayamos estudiado, las que quieran, las de todos los capítulos, las deficitarias y las productivas. Y cuidado, que muchas de las deficitarias inicialmente son psiquiátricas. Por eso, durante muchísimos años se confundió, por ejemplo, a la enfermedad de Alzheimer como la enfermedad de la memoria.
y hoy ya es internacional, son las clínicas internacionales, las guías internacionales para el diagnóstico, se sabe que muchas demencias comienzan con síntomas psiquiátricos, inclusive antes de los síntomas cognitivos, y el síntoma deficitario psiquiátrico más común es la apatía. ¿Qué otra cosa no presentan las demencias? ¿Qué es lo que no son? No son fáciles de tratar, pero muchas veces tienen tolerabilidad rara. Todos los eventos adversos, los frecuentes o los infrecuentes que están descritos para otros campos y para otros pacientes, se pueden presentar. Todo aquello que es muy infrecuente en un paciente, hay que pensar que puede producirse. Entonces, siempre hay que considerar que lo que puede estar sucediendo en un paciente puede estar siendo producido por un medicamento que inicialmente lo toleró muy bien, que lo viene tomando durante razonable cantidad de tiempo y de golpe empezó a producir alteraciones. Sí, por supuesto que sí, porque como dice el primer punto, las enfermedades son progresivas generalmente, y ni que hablar de las degenerativas o las vasculares, que cada vez se va produciendo más daño. Entonces, un medicamento que al principio se toleraba bien, resulta que después se empieza a ser intolerado o inclusive inseguro. ¿Y qué otra cosa genera en las demencias en las que debemos intervenir? Bueno, requieren finalmente de un cuidador. Por definición, demencia significa pérdida de autonomía. O sea, hay una enfermedad que culpa del avance de la enfermedad está llegando a una instancia tan severa que hace que perdamos la autonomía. Eso es demencia. Y ahí es donde se requiere de un cuidador. Y el cuidador es fuente de muchas cosas buenas, pero a veces también es fuente de problemáticas, porque el cuidador se agota, se cansa, el cuidador tiene más riesgo de tener otras enfermedades, y nadie viene a este mundo generalmente preparado para, por ejemplo, llevar adelante el cuidado de su papá o de su mamá, porque su papá, nuestros padres, son los que nos han cuidado a nosotros toda la vida, y sería lo natural. No estamos preparados para llevar adelante el deterioro cognitivo, el deterioro conductual, el deterioro funcional de nuestros padres. Entonces, la intervención psicosocial forma parte de la intervención global. Hay intervenciones farmacológicas, intervenciones psicosociales, en realidad son intervenciones. Muy bien. Yo les voy a compartir a ustedes los 5 secretos que guían la toma de mis decisiones farmacológicas. Y si me queda lugar, seguramente hay un 6º secretito que también voy a compartir. Les voy a compartir el primero de mis secretos. Según la Real Academia Española, dice que un secreto es un conocimiento que alguien posee en forma exclusiva y lo oculta. Bueno, develemos uno de los secretos que a mí más me ayudan. El secreto es que en realidad los fármacos no existen. Raro, ¿verdad? Pero al menos podemos decir que no existen los fármacos en forma aislada. En realidad, los fármacos cobran vida en el cuerpo de las personas. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Es una verdad de perogrullo, pero es tan obvio que atendemos personas que al final nos desensibilizamos de este concepto. Es tan obvio que nosotros atendemos seres humanos que al final nos desensibilizamos y terminamos aprendiendo sobre medicamentos y aprendemos sobre su farmacocinética, su farmacodinámica, pero los medicamentos no existen en los libros, existen en el individuo particular que estamos atendiendo nosotros en ese instante en el consultorio. Por lo tanto, la consecuencia de esto es que en demencia siempre debemos esperar eventos distintos a los acostumbrados o a los leídos. Podremos utilizar un medicamento al cual tenemos mucha experiencia en otras personas, pero la misma dosis, el mismo medicamento, en este niñito hace una cosa, en esta persona más joven hace otra cosa, y en esta persona adulta mayor hace una cosa diferente. Inclusive un mismo medicamento y una misma dosis, a una persona adulta mayor le hace algo, a una persona muy mayor puede hacer otra cosa, y a una persona muy mayor puede funcionar diferente. ¿Por qué? Porque hay una gran comorbilidad. Es un momento de la vida donde
padecemos muchas otras enfermedades, donde concomitantemente estamos recibiendo muchos otros medicamentos, e insisto, por definición, hay un daño en el cerebro, y hay un daño generalmente creciente en el cerebro, y prácticamente muy, pero muy, muy poquitos, no deben superar los dedos de nuestras manos la cantidad de medicamentos que han sido probados y diseñados para personas con daño en los cerebros. Muy bien. Otro secreto voy a compartir con ustedes. Recuerden, los secretos son secretos, y de tan obvios que son, nos vamos desensibilizando. Otro secreto en el cual usualmente nos desensibilizamos es respecto a la tasa de reclutamiento de los ensayos clínicos controlados y randomizados, que todos los leemos, los ensayos doble ciego, y los investigamos y discutimos en los ateneos. ¿Recuerdan ustedes cuál es la tasa de reclutamiento de estos ensayos clínicos controlados y randomizados para demencia? 1 en 4. Uno diría, bueno, es el 25% de la población. Uno ya sabe cuál va a ser el presidente de un país con el 10% de escrutado de un escrutinio, valga la redundancia. Bueno, pero ¿qué ocurre? 1 en 4 es el que ingresa al protocolo, y los otros 3 representan al consultorio de la vida real. Por lo tanto, por eso es tan, pero tan importante la fase 4 de farmacovigilancia. El 75% de los pacientes con demencia no son estudiados en los protocolos. Los estudiamos después, a lo largo de las evoluciones. Eso es lo que uno tiene después de tantos años de experiencia. Uno ha hecho la farmacovigilancia sobre su propio plantel de pacientes. Entonces, la tolerabilidad verdaderamente la vamos a obtener en la farmacovigilancia. Por ejemplo, miren, para los inhibidores de la acetilcolinesterasa, leemos los prospectos y en ninguno, estoy casi seguro, no lo recuerdo bien, pero en ninguno dice que pueden producir parkinsonismo. Todos sabemos que eso ocurre con los neurolépticos. Sin embargo, por el tipo de proceso fisiopatológico en el que interviene, los inhibidores de la acetilcolinesterasa aumentan el riesgo del Parkinson. Y del mismo modo, en el 75% de los pacientes que no ingresaron en los protocolos de investigación, nosotros a lo largo de nuestra experiencia lo que vamos a poder saber y obtener es que hay muchos pacientes a los cuales en los protocolos no se les ayudó, y sin embargo en la experiencia decimos, pero yo siempre encuentro algún paciente a que le hace bien. Entonces, ¿a qué me refiero con medicamentos? Veamos los medicamentos cognitivos. Les aclaro que muchos medicamentos cognitivos generan beneficio psiquiátrico. A veces es mayor el beneficio psiquiátrico que el cognitivo. Me voy a corregir. Casi siempre es mayor el beneficio psiquiátrico que el medicamento cognitivo, aún utilizando donepezilo, rivastigmina, galantamina, memantina, cerebrolicina o el Sudenal. Todos estos acá, yo los pongo porque son los que más evidencia tienen un gran volumen de evidencia. Pero recuerden, un gran volumen de evidencia en el 25% de la población, porque en el 75% restante la evidencia la vamos haciendo nosotros. También hay, aunque menos evidencia, pacientes que pueden obtener beneficio con imodipinas, estrógenos, vitaminas, L-arginina, el Jingo. Ahora, cuando nosotros buscamos la evidencia, por ejemplo, con imodipinas, estos son los primeros trabajos que me tocó publicar en 1995, si ustedes observan, y vamos a Cochrane, que son revisiones durísimas, muy estrictas, dice, la nimodipina para lo único que puede llegar a servir es para la patología microvascular subcortical, microangiopática. Efectivamente. Pero entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? De que si solamente hay pacientes reclutados 1 en 4. Pero bueno, hay que salir a buscar a ese pequeño grupo de personas que siempre se beneficia con el uso de algunos medicamentos. Muy rápido les voy a comentar qué pasó con, aquí no está, con la rosuvastatina. Estábamos en la Academia Nacional de Medicina en el año 2007 y presentábamos que en el grupo Rotterdam había un pequeño, muy pequeño grupo, pero pequeñito grupo de pacientes que habían mejorado de su condición cognitiva funcional gracias a la rosuvastatina. ¿A quién se le ocurre? Pero ¿a quién se le va a ocurrir usar rosuvastatina para los medicamentos en aquel entonces? Y sin embargo, ¿cuántos habrán? ¿1 de cada 100?
Hay que salir a buscar ese 1 de cada 100. Un paciente que pudiera ser beneficiado con uno solo de estos medicamentos, hay que salir a buscarlos. Por eso es tan importante el concepto de que el reclutamiento de los ensayos es 1 en 4. No podemos universalizar los ensayos clínicos en demencia. Acá, en estos otros 3, hay mucho problema con los medicamentos no descriptos y hay algunos beneficios para las personas tampoco descritas. Entonces, el secreto es que hay que salir a buscar siempre en la persona que yo estoy atendiendo en ese preciso momento el presunto beneficio que pudiera obtener. Y de los medicamentos psiquiátricos, que les aclaro que muchas veces obtenemos beneficios cognitivos usando los medicamentos psiquiátricos, hay mucha más eficacia respecto a la eficacia con los antidepresivos, antirrecurrenciales, antiepilépticos y antiparkinson. ¿Debemos los psiquiatras manejar este tipo de medicamentos? Sí. ¿Que nos vamos a convertir en epileptólogos? No. ¿En parkinsonólogos? No. Pero sí debemos manejarlos. ¿Cómo no los vamos a manejar? Y hay una evidencia un poco más controversial respecto a los antipsicóticos, a los ansiolíticos, al protóxido de nitrógeno y a los tratamientos electroconvulsivos. El protóxido de nitrógeno es un tratamiento que no me voy a cansar de decir que yo lo empecé a usar hace 2 años gracias a Ricardo Corral, mi buen amigo el doctor Ricardo Corral, que él me hablaba de la ketamina que él usaba y usa, y yo empecé a usar gracias a él el protóxido de nitrógeno, pero hay poca evidencia. Esta es mi experiencia. Entonces, lo que uno tiene que salir a buscar. Y respecto al tratamiento electroconvulsivo, tiene tanta mala prensa que a veces es difícil hablar fuera de los ámbitos de la psiquiatría. Pero el tratamiento electroconvulsivo ha salvado más de una vida en la psiquiatría en general y, por supuesto, con la metodología que hoy hay pero tan segura, pacientes con demencia mejoran su cognición. Muy bien, entonces, en términos de eficacia podemos usar todos los medicamentos que conocemos, pero en términos de tolerabilidad no podemos usar tranquilamente todos los medicamentos que conocemos. Ya lo dijimos antes. Hay que esperar siempre eventos distintos, para bien y para mal. Entonces hay que salir a buscar esos eventos distintos. Muy bien. Otro secreto. Este es un secreto el cual yo salgo a buscar con mucha frecuencia. Esto es bien farmacológico. La mayor cantidad de problemas por el uso de psicofármacos está favorecida porque no están estudiados en demencia, excepto 3 y 2, 5, 7 medicamentos. Solamente 7 medicamentos tienen muy buena evidencia en las demencias. Porque además hay otras enfermedades clínicas, porque además al mismo tiempo están utilizando otros medicamentos, y porque el solo hecho de tener más de 60, 65 años, por más que seamos jóvenes, joviales, hagamos deporte, sigue la edad biológica, cambios, acompaña nuestra edad biológica a cambios en la metabolización de los fármacos. Vamos a ver rápidamente cuáles son esos. Esta es la única diapositiva más técnica. Lo cierto es que hay alteraciones en la capacidad de metabolización de parte del hígado, específicamente en el citocromo P450, que es el que desintoxica tanto al choripán que comemos como a los medicamentos que ingerimos. Lo cierto es que la capacidad se reduce en un 30%. ¿Por qué? Porque básicamente hay una reducción del volumen del hígado y suele haber un hipoflujo sanguíneo. Eso hace que entonces se produzca una acumulación de drogas por un enlentecimiento en la desintoxicación, en desintoxicar el medicamento. Por eso es tan buena la regla de que cuando uno dice, bueno, la vida media del clonazepam, que en un adulto joven podrá rondar las 16, 20 horas, hay que multiplicarlo por 2 o por 3 en un adulto mayor. Por 2 o por 3. Por lo tanto, una dosis de 0,25 miligramos de clonazepam en una persona de, digamos, 80 años, probablemente haga que se caiga al piso y se fractura la cadera y empeora la enfermedad de base. Otro concepto que tenemos que tener en claro es que los pacientes adultos mayores se comportan como si fueran gordos.
¿Pero cómo es esto? Porque el índice de grasa tiende a aumentar porque la masa muscular tiende a disminuir, ni que hablarse de sarcopenia. Normalmente vamos disminuyendo la masa muscular, por lo tanto, los efectos terapéuticos, porque hay más grasa, pueden aparecer más tarde, o sea, el beneficio puede aparecer más tarde. Pero como ya dijimos, la adversidad también puede aparecer más tarde, aparecer mucho más tarde. Entonces, medicamentos que pueden funcionar muy bien al principio pueden funcionar con problemas después. Las proteínas plasmáticas pueden disminuir también. Ni que hablar de la enfermedad de Alzheimer, que de por sí hace perder de peso, es anorexígena. No necesariamente genera desnutrición, pero hace perder de peso. Por lo tanto, hay mayor cantidad de fármaco libre, hay más porcentaje de fármaco libre, y todos sabemos que por el hipoflujo, la depuración renal también puede disminuir. Por lo tanto, también hay acumulación de drogas. En definitiva, este secreto que nos dice, cuidado, que en la demencia, por el tipo poblacional que atendemos, hay acumulación de drogas. Los beneficios se pueden atrasar. La tolerabilidad puede aparecer más tarde en sus alteraciones y usualmente hay mayor porcentaje de fármaco libre. Ahora les voy a dar un pequeño secreto. Permiso de tomar agua. Un pequeño secreto de gran utilidad, que ni dudarlo que los millennials, estoy seguro que lo hacen. Para entender las interacciones farmacológicas, que como dijimos, hay un montón de concomitancia de otros medicamentos, nunca, creo que nunca en los últimos de los 40 años, en los últimos 39 años, utilicé la memoria. Jamás he recurrido a mi memoria. Les voy a dar dos ejemplos. Carbamazepina, todos los usamos. Interactúa con más de 200 medicamentos. Imposible, ¿para qué hacerle el esfuerzo? Yo, o sea, porque uso, apenas me acuerdo que interacciona con la quetiapina, olanzapina y citalopram. Nada, ni siquiera hago el esfuerzo. Persona adulta mayor, hay que atender con el librito de interacciones en la mano, o como yo les estoy dando acá, yo uso la referencia de Medscape que anda bárbaro. El litio interactúa con más de 180 medicamentos. ¿Se puede utilizar litio en la adulta mayor? Y yo trato de no usarlo, pero la verdad es que cuando lo uso es fantástico. Es muy potente, es muy bueno. Pero son 180 medicamentos. Yo me acuerdo por el ibuprofeno, que es el medicamento que más se da, los sartán, la hidroclorotiazida. O sea, el secreto, tengamos siempre a mano, en el 100% de las veces, siempre chequeemos con qué interactúa y se lo damos por escrito a los pacientes. Último secreto. Nos quedan algunos minutitos. Por ahí yo vi que está el doctor Vicario por acá, no sé si hay algún otro cardiólogo. Este es un secreto que los cardiólogos suelen recurrir para asistir a las demencias y que los psiquiatras podemos perfectamente utilizar. No es que nos tenemos que convertir en cardiólogos, pero cuidado. Si nosotros atendemos pacientes con demencia, necesariamente tenemos que estar involucrados con el entendimiento y manejo razonable en equipo con el cardiólogo, y nosotros decirles qué es lo que necesitamos a ellos y ellos a nosotros respecto a la hipertensión y tomarle la presión arterial. Tenemos que estar implicados sobre la diabetes, ni que hablar sobre el fumar. Bueno, la depresión es patrimonio nuestro, y sobre el tipo de dieta. Todos estos son factores de riesgo modificables. ¿Cómo no va a ingresar en el tratamiento global, como decíamos al principio, no solamente los psicofármacos, no solamente el tratamiento psicosocial, psicoterapéutico, sino también el control de los factores de riesgo que sí podemos modificar? ¿Y quién mejor que nosotros, los psiquiatras, estamos entrenados para poder entablar relaciones de empatía, para poder modificar estos factores que aumentan el riesgo de ir a la demencia? Este factor en amarillo no lo podemos modificar, la carga genética con la cual se viene. Pero la carga genética choca con los factores de riesgo y esto interacciona para que se vaya más rápido a la demencia. Y por otro lado, hay muchos factores protectores
que aumentan la reserva cognitiva. Si tenemos enfermedades que lesionan la reserva neuronal, que lesionan la sinapsis neuronal, que lesionan la reserva cognitiva, y tenemos factores que los podemos modificar y que aumentan el éxito del tratamiento, ¿cómo no vamos a estar involucrados ahí? La educación, bueno, cuando llegan con nosotros seguramente ya tienen su nivel educativo completo, el que fuera que sea. Por eso la actividad cognitiva es tan importante. Y miren ustedes, la actividad social, la verdad que el aislamiento social que estamos padeciendo, seguramente necesario, tiene muchos eventos adversos. Y uno de los eventos adversos que tiene el tratamiento comunitario de la cuarentena es el empeoramiento del estímulo cognitivo social de las personas que tienen deterioro cognitivo conductual, o sea que lo están cursando demencia. El estilo de vida y la actividad física, la nutrición, todo esto hay sobrada demostración científica de que aumenta la reserva cognitiva. Y como siempre en psiquiatría y en medicina, la resultante clínica es un equilibrio entre aquello que nos agrede con nuestro acervo genético, con aquello que nos protege, y esa es la resultante de la expresión clínica de una demencia, y eso es lo que tenemos que tratar. Nosotros no podemos ser solamente dadores de un medicamento para la cognición. Nosotros tratamos un ser humano, y necesariamente yo debo tener en consideración todo esto, si es que el paciente es un hipertenso, que le están dando hipotensores arteriales, está muy bien llevado, y encima yo voy y le tengo que dar un neuroléptico que es sedativo y además un anticolinesterásico que es sedativo, y les baja la presión arterial, los bradicardiza y les aumenta el periodo QT de la conducción cardíaca. Me quedan 3 minutos. Este es el secreto plus que tengo para el final. No hablé de la anosognosia. La anosognosia es uno de los síntomas más complicados de la psiquiatría. O sea que el paciente no tiene conciencia de la enfermedad, no sabe lo que le pasa. Todos los psiquiatras sabemos de qué se trata esto, y los psiquiatras lo enfrentamos a diario. Pero la verdad que no se los presenté porque la anosognosia en demencia tiene una característica. Miren, les voy a elegir 3 pacientes: el señor Horacio, el señor Jorge y el señor Gregorio. El señor Horacio tiene una demencia frontal. El señor Jorge tiene un deterioro cognitivo muy importante, consecuencia de una esquizofrenia residual. Y el señor Gregorio tiene una demencia por Alzheimer. Los 3 tienen anosognosia. Pero los 2 primeros puedo transar con ellos porque no tienen afectada la memoria. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Aún en pacientes psicóticos, uno puede transar muchas veces, negocia con ellos para que puedan seguir adelante con el tratamiento. Pero ¿qué podemos negociar con un ser humano que vive la tragedia de padecer un Alzheimer amnéstico? Por buena onda que tenga el paciente, por buena onda que tenga la familia, por buena onda que tenga el médico, hacemos una negociación para que vaya adelante con el tratamiento, y a los 20 minutos no se acuerda lo que negoció, y vuelve a decir: yo estoy bien, a mí no me pasa nada, ustedes me quieren enfermar a mí. Y ahí viene la paranoia, y ahí viene la interpretación delirante, y ahí vienen las dificultades para la familia. La verdad que sí, más o menos sé qué hacer con una demencia frontal, puedo negociar con él. Sí, más o menos puedo hacer y negociar con el señor Jorge, que tiene, como les digo, un deterioro cognitivo por esquizofrenia residual. Pero con el señor Gregorio, que vi a la familia esta misma semana, dificilísimo, muy difícil. En la misma entrevista, a los 10 minutos, volví a preguntar: ¿y yo qué hago acá si no me pasa nada? La anosognosia, la verdad es que no sé bien qué hacer con ellos, pero esto, por favor, mantengámoslos en secreto, no se lo digan a nadie. En definitiva, creo que queda 1 minuto. Compartir secretos es compartir cómo uno ejerce la medicina basada en la evidencia. Quiero cerrar de esta manera. La medicina, ejercer la medicina basada en la evidencia no es leer trabajos, sino
Estar actualizados, por supuesto, hay que leer trabajos, críticamente hay que leerlos, por supuesto. Hay que preguntarle al paciente, bueno, ¿y usted qué haría, qué preferiría, qué método cree que usted lo va a tolerar mejor? Y nuestro juicio clínico, la definición de David Sackett de medicina basada en evidencia es publicaciones, paciente y nuestra experiencia clínica. Bueno, muchísimas gracias.